Diputado, me interesa saber qué va a pasar con los temas que se quedaron atorados que tienen que ver con reformas constitucionales. Me refiero a la reducción del financiamiento a partidos políticos y el tema de la inmunidad procesal que no fueron. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Insistirá Morena? Y otro, ¿cómo garantizar que este tipo de reformas constitucionales, está pendiente, por ejemplo, la de instrumentar apoyos sociales, como pide el presidente, que tiene que ver con reforma constitucional, pero no están garantizados los votos para que pasen? ¿Cómo va a modificar usted la estrategia que ha venido siguiendo? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, tuvimos 15 reformas constitucionales, entonces hablar de que estamos atorados, pues bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Habría que ponerlo en sus términos. Son temas polémicos. El financiamiento a los partidos fue la última votación que tuvimos, ustedes lo vieron. Había el posicionamiento cómodo de los partidos diciendo que sí, porque no habían enfrentado una votación. En el momento en que enfrentaron una votación, pues ya mostraron su posición real respecto a la reducción del financiamiento público. Ahí yo sigo insistiendo y coincido con el presidente de la República que es un exceso el dinero que hay para los partidos. Hay poco más de 5,000 millones de pesos en el presupuesto federal. Hay otros 5,000 millones de pesos, más o menos, en los gobiernos locales. Hay otros 5,000 millones de pesos, que es lo que equivale las prerrogativas de radio y de televisión. Entonces, es muchísimo dinero. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que se reduzca el financiamiento a los partidos. Es algo que además está pidiendo la gente. La autoridad moral de los partidos va a depender de que sean congruentes con este tipo de decisiones. Y quienes tienen miedo piensan que vivimos todavía antes de la Revolución Pacífica de julio del 18, donde las elecciones, los partidos pretendían engañarlos a través de campañas publicitarias masivas, de campañas negras, o comprando votos, regalando despensas, tinacos y demás. Y la gente demostró que ya no es así. Ya no gana quien más dinero tenga ni mayor capacidad de manipulación tenga. La gente ya está muy politizada, la gente está muy atenta y vota ahora en conciencia por los valores y principios de los partidos, por la oferta que les hacen y por los perfiles de los candidatos. Nuestra democracia dio un paso hacia adelante, hay una gran madurez política en nuestra sociedad. Entonces es increíble que se sigan aferrando el dinero, pensando que eso les va a hacer ganar elecciones, cuando el hecho de que se queden con mayores recursos públicos, desperdiciando, despilfarrando el dinero de la gente, eso en lugar de darles más votos les va a restar votos, porque ahora la gente va a evaluar a los partidos a partir de sus acciones y si son consistentes o no. Morena fue el único partido que votó a favor, además del acompañamiento del PES, en la promesa que se hizo desde la campaña, antes de conocer el resultado electoral, de que se debería reducir el costo de la política. Quiero nada más recordarles que cuando el hoy presidente de la República fue presidente del PRD y se da esta reforma de aumentar los recursos a los partidos políticos, él lo rechazó. Fíjense, desde mediados de los 90, él rechazó este aumento al financiamiento de los partidos políticos. Y el presidente Zedillo en aquella ocasión dijo, no, ahí lo vamos a ver formado para ir a recibir el cheque. Entonces, cuando el PRD y Andrés Manuel López Obrador era su presidente, recibe esos recursos, lo destinan a imprimir libros de texto gratuito para los niños y para la atención de migrantes. Fíjense nada más la congruencia. Estamos hablando de este asunto que tiene más de 10 años. No más todavía, que son de 95, 2005, 20, 20 años, ¿no? Entonces, eso es tener congruencia. Ahora, lo mismo, Morena ya regresó el 75% de su prerrogativa, porque no estamos de acuerdo en que se sigan despilfarrando los recursos de la gente en la política.
Entonces, bueno, vamos a tratar de convencer. El presidente mencionó que tal vez sea una iniciativa preferente que él presente en febrero. Ojalá sea así para volver a discutir el asunto y a ver si ahora sí convencemos a los partidos. O bueno, ellos mismos se convencen. El otro asunto es el tema de la inmunidad procesal. Ahí hubo diferencias entre cómo interpretaban el Senado esta reforma y cómo la interpretamos nosotros, la reforma al artículo 108 constitucional. ¿De qué se trata la reforma? Es muy clara, que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales o delitos graves. Actualmente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Así de clara es la reforma. Meter en el 108 a los legisladores lo que hace es sobreprotegerlos cuando vamos en dirección contraria. Lo que queremos es que no haya privilegios. ¿Por qué? Porque actualmente un diputado federal o un senador puede ser juzgado por cualquier delito, incluso delitos del fuero común o incluso delitos imprudenciales. El mejor ejemplo es el último desafuero que hubo en esta Cámara, el diputado Cipriano Charres. Fue desaforado por un delito del fuero común e imprudencial, omisión de auxilio. Esa fue la investigación que presentó la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Y la sección instructora consideró que había elementos suficientes sobre su presunta o probable responsabilidad y procedió el desafuero. Si estuviera vigente la reforma que propone el Senado, no hubiera podido ser desaforado, porque no era un delito grave. Entonces, estaríamos dándole una protección a los legisladores que nunca han tenido en la historia de nuestro país. Entonces, ahí nosotros vamos a insistir en la iniciativa que presentó el presidente de la República. Y entonces, que no la contaminen en el Senado, queriendo parecer que incluye a los legisladores, cuando en realidad lo que está haciendo es sobreprotegerlos, es meter un sobrefuero adicional que es inaceptable en estos tiempos. Entonces, vamos a insistir en esa reforma. Entonces, ahí no es que no hayamos tenido los votos, sí tuvimos los votos. Lo que no tuvimos fue una coincidencia en la lectura adecuada con el Senado de la República sobre esta reforma. Y en cuanto al tema de los derechos sociales, es una iniciativa que el presidente de la República nos anunció el 1 de diciembre. No es que no hayamos hecho nada o estemos de vacaciones, o sea, es una iniciativa que tiene muy poco tiempo, que se presentó aquí, que vamos a trabajar y vamos a sacar adelante. Pero yo no coincido en el punto de vista que la Cámara esté atorada, por supuesto que no, ahí están los resultados, ahí está el listado de reformas que hemos tenido. ¿Sí? Así, y también financiamiento, o sea, fueron puestas a votación, atoradas cuando ni siquiera llegan al Pleno, pero estas llegaron al Pleno. ¿Se desechó, es cierto? Sí, hay que volverla a presentar, hay que insistir. En este punto, la pregunta central era, ¿qué hay que modificar la estrategia que usted encabezará, digamos, para poder desatorar o volver a insistir en estos temas? En el tema de la inmunidad procesal hay que hablar con el Senado para tener la misma lectura. En el caso de los derechos sociales, las reformas al artículo 4 constitucional, yo creo que va a salir por unanimidad, no creo que vaya a haber ningún problema. Y el tema de financiamiento, ahí te diría, es un tema de madurez política de los partidos y de compromiso con la sociedad. Si en eso no se mueven, si siguen pensando que las elecciones se ganan con dinero, bueno, pues allá ellos se van a volver a llevar otro chasco en el 21. ¿En derechos sociales tendrá que convencer a la oposición? Sí, yo creo que vamos en unanimidad ahí, es una reforma muy noble. Hoy se van a conocer en la noche los nuevos salarios mínimos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, la expectativa es que crezcan por encima de la inflación. Fíjense nada más cómo se derrumban los mitos. Desde mediados de los 80 hasta el año pasado, toda la tesis de la inflación era que el ancla fundamental eran los salarios, tener deprimidos a los salarios, que los salarios no crecieran más allá de la inflación. Esa fue la tesis fundamental que nadie cuestionó durante más de 20 años. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, no el año pasado. ¿Qué pasó en este año? Que tuvimos el mayor aumento
en los últimos 25 años del salario mínimo, 16%, y vamos a cerrar con una inflación históricamente baja, por debajo del 3%. En el camino se perdió el 75% del valor real de los salarios, y era una gran mentira. Después de que se controló la hiperinflación de mediados de los 80, esta regla no debió haber persistido. Sin embargo, se tomó como un paradigma que era inamovible y nadie lo cuestionó en el periodo neoliberal. ¿Qué tenemos ahora? Que llega el presidente López Obrador, aumenta 16% el salario mínimo y vamos a tener una inflación por debajo del 3%. Entonces, claro que esperamos un aumento muy importante en el salario mínimo por encima de la inflación y que se consolide esta recuperación del valor real de los salarios para que se reactive nuestro mercado interno y haya mayor bienestar para los trabajadores del país. Gracias a ustedes.